Bien, pues vamos a continuar con esta segunda parte de la clase y lo vamos a hacer viendo, dentro de este mismo tema de cálculo de estructuras eh, articuladas, viendo el apartado 4.6 dedicado a ver cómo tratamos el caso de variaciones de temperatura. ¿Vale? Bien, las variaciones de temperatura, bueno, pues son una serie de solicitaciones a las que están sometidas estructuras o máquinas, ¿vale? Que pueden causar esfuerzos y movimientos. Esas solicitaciones hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Las variaciones de temperatura, como tal, bueno, ahí tenéis un poco una pequeña estructura, pues sometida a las inclemencias del tiempo. Si es una estructura metálica, pues siempre, como sabemos, el metal absorbe mucho el calor, por lo tanto, una zona se puede calentar más que otra, o incluso, bueno, pues variaciones de temperatura no solo por calor, sino por frío, etcétera, etcétera, ¿vale? O el problema nos viene casi siempre derivado de variaciones de temperatura en diferentes partes de la estructura o de la máquina. Es decir, una zona que está más caliente que otra, pues esas variaciones térmicas entre unos puntos y otros nos pueden dar lugar a esfuerzos y a movimientos, ¿vale? Bien, las variaciones de temperatura originan, eso sí que lo tenemos que recordar, movimientos en estructuras isostáticas, ¿vale? Es decir, una estructura isostática que se somete a una variación de temperatura va a aumentar la longitud de sus barras, ¿vale? Pero como es isostática, los movimientos van a estar permitidos, no los movimientos como tal, ahora lo vamos a ver, es decir, se puede deformar una barra sin que aparezcan esfuerzos en esa estructura isostática, ¿vale? En cambio, en una hiperestática, bien sea externa o interna, ¿vale? Ese exceso de coacciones hace que la estructura no se pueda deformar libremente, ¿vale? Y entonces es cuando, aparte de movimientos, me aparecen también esfuerzos, ¿vale? Aquí tenéis dos ejemplos típicos, ¿vale? A la izquierda tenéis una estructura isostática, ¿vale? Y a la derecha, una estructura isostática sometida a una variación de temperatura en su barra superior de 60 grados, ¿vale? Y a la derecha tenéis una estructura hiperestática interna formada por un exceso de barras, también sometida a un esfuerzo, a una variación térmica de 60 grados en su cara superior, ¿vale? Si dibujamos las deformadas de esas dos piezas y los esfuerzos que originan, vemos que en la estructura de la izquierda, la isostática, la barra ha aumentado su longitud, pero en el triángulo se ha podido deformar y acompañar esa variación de longitud que ha tenido esa barra sin generar esfuerzos, ¿vale? Por la propia isostaticidad interna que tiene la estructura, ¿vale? Al ser una estructura triangulada, si vosotros aumentáis la longitud de una barra por lo que sea, por una variación térmica, la otra se acomoda, ¿vale? Y no generan esfuerzos, ¿vale? Encuentran un punto de equilibrio sin tener que traccionarse o comprimirse, ¿de acuerdo? Sin embargo, al ser hiperestática ya no, esos movimientos de ese triángulo ya no están permitidos, hay otra fuerza que lo impide, ¿eh? Otro grado de libertad que contribuye a que ese triángulo que se podía mover libremente ahora ya no lo haga, porque hay otra barra que tira, otro soporte que empuja, ¿vale? Y entonces me aparecen, además de movimientos, esfuerzos internos, ¿vale? O esfuerzos en las barras, ¿de acuerdo? Es prácticamente la misma situación, la misma dimensión de estructura, los mismos soportes, la misma condición térmica, pero ya veis que una isostática se deforma de una manera, sin esfuerzos, la hiperestática se deforma de otra también con esfuerzos, ¿vale? En general, las hiperestáticas, las estructuras hiperestáticas, van a tener movimientos o desplazamientos más pequeños que las isostáticas, pero van a consecuencia de tener más esfuerzos en las barras, ¿vale? Ese exceso de coacciones, vosotros pensar siempre una estructura hiperestática como la originada por un exceso de coacciones, ¿vale? Por más coacciones, ¿eh? Yo tengo
una máquina que sé que se mueve un poco aquí cuando aprieta no sé qué, le pongo otra barra no sé qué, o un apoyo aquí. Bueno, pues ese exceso de coacciones se va a trasladar en esfuerzos en la estructura, ¿vale? En cambio, en una hiperestática dejamos como que se mueva un poquito más libremente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es un poquito la situación a la que nos vamos a enfrentar cuando nosotros queremos calcular los esfuerzos, los movimientos y los esfuerzos originados por variaciones de temperatura, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos tanto en un caso isostático como en un caso hiperestático. ¿De acuerdo? Recordamos, ponemos ahí un recuerda, el método de la carga unidad, que ya le hemos visto varias veces, yo creo que ya le tenemos bastante trillado. El método de la carga unidad nos dice que si yo tengo un estado de cargas cero, que es el de ahí arriba, que ahora tendrá cargas térmicas también, ¿vale? Yo puedo calcular el movimiento de un punto, por ejemplo, el del punto C, construyendo un estado 1 o auxiliar con una carga unidad donde quiera calcular el movimiento, ¿vale? Y el desplazamiento le obtengo como el producto de los esfuerzos del estado 1, ¿vale? Por los esfuerzos del estado 0 o del estado total, si es una hiperestática, ¿vale? N0 por L partido por EA, ¿vale? Me acuerdo de eso, ¿no? ¿Vale? Luego voy a retomar esta expresión para ver qué pasa cuando tengo además temperaturas, porque ahí arriba no hay temperaturas, ¿vale? Recuerdo también que el alargamiento que experimenta una barra sometida a tracción viene dado por NL partido por EA y que el alargamiento que experimenta una barra sometida a una variación de temperatura, delta T, ¿vale? Es igual a alfa por el incremento de temperatura y por L, ¿vale? Recuerdo estas dos expresiones, ¿vale? Alargamiento, son las dos deformaciones, son alargamientos, una debida a cargas de esfuerzos y otra debida a cargas de temperatura, que es lo que voy a usar ahora, ¿vale? Pero recuerdo esas dos expresiones, ¿vale? El alargamiento debido a un esfuerzo es NL partido por EA, el alargamiento debido a una variación de temperatura es alfa incremento de temperatura y por L. Bueno, vamos a pasar ya a ese método que voy a utilizar para las variaciones de temperatura. Bien, como podéis observar, el método de la carga unidad, ¿vale? Hemos dicho que si yo quiero calcular el movimiento de un punto, le hago multiplicando los esfuerzos de un estado 1, carga unidad donde quiera calcular el movimiento, por N0L partido por EA, ¿vale? Ese N0L partido por EA no es otra cosa que los alargamientos de cada barra, ¿vale? Es decir, el desplazamiento del punto C es otra forma de ver el método de la carga unidad, ¿vale? Los alargamientos de un punto o el movimiento de un punto, ¿vale? Atentos a lo que voy a decir. El movimiento de un punto le obtengo como una serie de coeficientes, que son los esfuerzos de la carga unidad, por los alargamientos de cada barra, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, lo que este punto se va a mover va a depender de lo que se vayan alargando todas las barras del sistema. ¿De acuerdo? Si esa se alarga mucho, pues este punto bajará más, pero esta se alarga un poco menos, pues entonces el punto va a ir para el otro lado, ¿vale? Es decir, el alargamiento, el movimiento de un punto depende de los alargamientos de todas las barras del sistema. Y ese N1, los esfuerzos del estado 1, es como los coeficientes de influencia de lo que cada barra contribuye al movimiento de ese punto, ¿vale? Es una forma diferente, como os digo, de ver el método de la carga unidad, pero que nos va a servir muy bien para ver qué pasa ahora cuando yo tenga una variación de temperatura también, ¿vale? En el caso de que tenga variaciones de temperatura o defectos de ejecución o un tensor o cualquier otra situación, ¿vale? Estos se van a incluir dentro de los alargamientos de las barras del sistema real. Es decir, mi sistema real no solo va a estar sometido ya a cargas, ¿vale? Que producen alargamientos en las barras, sino también a variaciones de temperatura, que producen alargamientos en cada una de las barras. Bueno, pues voy a meter ese alargamiento de todas las barras debido a sus variaciones de temperatura junto con ese delta cero que yo tenga ahí, ¿vale? Y entonces la ecuación me va a quedar de esa manera.
el desplazamiento del punto C, este es el método de la carga unidad en su expresión más general. El desplazamiento de un punto es la suma desde e igual a 1 hasta el número de barras de los esfuerzos del estado 1, donde quiera calcular el movimiento, por los alargamientos del estado 0, alargamientos debidos a esfuerzos normales, ¿vale? Más alargamientos debidos a variaciones de temperatura, ¿vale? Porque ahora contribuyen los dos alargamientos contribuyen al movimiento del punto, ¿vale? Y ahora deshago esa forma de ver el método de la carga unidad, lo deshago y paso de alargamientos a esfuerzos, ¿vale? Y voy a expresar a partir de ahora, siempre que tenga variación de temperatura, el método de la carga unidad de esta manera. La suma desde e igual a 1 hasta el número de barras de N1, esfuerzos del estado 1, abro un paréntesis y pongo N0L partido por EA más alfa incremento de temperatura y por L, ¿vale? Ahí es donde me aparece el efecto de la variación de temperatura en los movimientos de la pieza, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues siempre que tengamos una variación de temperatura en la estructura, vamos a resolver varios ejercicios estos días, ¿vale? Pues el método de la carga unidad se complementa con ese término de ahí. Pero recordar que va entre paréntesis, es decir, el N1 multiplica a los dos, ¿vale? Esos coeficientes, es lo que representan los esfuerzos N1, multiplican tanto a los N0 como a los alfa incremento de temperatura, ¿vale? No cerréis el paréntesis antes y pongáis N1 por N0 más alfa, dejándole fuera del paréntesis porque entonces lo tenemos mal, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues como decíamos, en este ejemplo vamos a determinar el movimiento vertical del nudo C en una estructura isostática, ¿vale? En una estructura isostática. La estructura es la que tenéis ahí, con una carga de 20 kilonewtons aplicada en C y además una variación de temperatura en la barra BC de 50 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el módulo de el producto del módulo de elasticidad por el área, los 10.000 kilonewtons, valor típico que estamos utilizando en muchos problemas, ¿vale? Y en este caso también vamos a necesitar el coeficiente de dilatación del material, el coeficiente de dilatación del acero, que es alfa, 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, ¿vale? El ángulo geométrico que tiene la estructura, el que forma esa barra con la horizontal, es beta, y ahí podemos sacar el seno de beta como 4/5, ¿vale? Y el coseno de beta como 3/5, 0,6, ¿vale? Estos ángulos geométricos, recordar que son interesantes a la hora de luego aplicar el método de los nudos de manera más eficiente, ¿vale? Porque ya cogemos n por el coseno, n por el seno y voy directamente a esos valores, ¿vale? Muy bien, pues se trata de calcular, como digo, el movimiento de una estructura isostática, aplicando el método de la carga unidad extendido para variaciones de temperatura. ¿De acuerdo? Primer paso. El primer paso, como siempre, va a consistir en calcular el grado de hiperestaticidad de la estructura. En este caso, es una estructura que tiene 2 barras, 4 coacciones y 3 nudos. Luego me queda que es una estructura isostática, ¿vale? Luego, los esfuerzos de todas las barras les puedo sacar aplicando el método de los nudos. Bueno, pues una vez que sepa que es una estructura isostática, el segundo paso va a consistir en calcular los esfuerzos del estado real de cargas aplicado, que llamaremos estado 0. En este caso, le voy a llamar estado 0. ¿Vale? Bueno, ¿cómo saco los esfuerzos de ese estado de cargas? Pues directamente aplicando el método de los nudos. ¿Vale? Método de los nudos que consiste en aislar nudo a nudo todos los nudos de la estructura, ¿vale? Entonces voy al nudo C, que tiene una carga de 20 kilonewtons, y tengo ahí NCA y NCB, ¿vale? Fijaros que no aparece la variación de temperatura por ningún lado. ¿De acuerdo? De momento no me aparece la variación de temperatura por ningún lado. Hago la suma de fuerzas verticales ahí y saco que NCB por el seno de beta menos 20 igual a 0, NCB más 25 y hago la suma de fuerzas horizontales NCA menos 15. Bueno, pues ya tengo los esfuerzos en todas las barras, ¿vale? Como es una estructura isostática,
la variación de temperatura no me ha influido en el cálculo de los esfuerzos, ¿vale? No entran en ninguna de las ecuaciones, esa variación de temperatura. Solo me producirá movimientos. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a calcular los movimientos. ¿Y cómo calculo el movimiento? Pues calculamos el movimiento del punto C mediante el método de la carga unidad. ¿Vale? Y el método de la carga unidad le voy a hacer extendido a la consideración de tener cargas térmicas también. Para ello, ¿qué hacemos para aplicar el método de la carga unidad y calcular un movimiento? Crear un estado 1 con una carga unidad donde quiera calcular el movimiento, ¿vale? El estado 1 es ese de ahí. Y resuelvo ese estado con el método de los nudos. De nuevo, vuelvo a traer nudos para sacar los esfuerzos de ese estado 1. Que me queda pues el menos 0,75 en AC y más 1,25 en BC, ¿vale? Los esfuerzos de ese estado unidad, ¿vale? Ese estado que he llamado estado 1. Y ahora es donde digo, bueno, ¿y cómo calculo el desplazamiento? Pues aplicando el método de la carga unidad extendido, porque tengo variaciones de temperatura. Y ese desplazamiento vertical del nudo C será N1 por, abro paréntesis, los esfuerzos del estado 0 por L partido por EA más alfa incremento de temperatura por L en las barras que tengan variación de temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, para hacer esa operación construyo, como siempre, una tabla de apoyo. ¿Vale? En este caso es una tabla muy sencilla que tiene dos barras, la barra AC y la barra BC, ¿vale? Una con una longitud de 3 metros, la barra AC, y otra con 5 metros, la barra BC. El producto de por A vale 10.000 y voy a añadir tantas columnas como necesite para resolver la ecuación de arriba. ¿Qué columnas necesito? Los esfuerzos del estado 0, los esfuerzos del estado 1 y ahora una columna con alfa incremento de temperatura y por L, ¿vale? Que son los alargamientos de las barras que tengan temperatura. Después necesito también el producto N0L partido por EA y luego puedo hacer ya la operación de N1 por la suma de esta columna más esta. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poco como vosotros queráis apoyaros en esta tabla, ¿vale? Habrá quien diga, pues mira, yo la primera columna la voy a hacer ya como N1 por alfa incremento de temperatura y esta segunda como N1 por N0L partido por EA y luego ya sumo las dos. Pues bueno, lo que queráis, ¿vale? Como vosotros mejor os sintáis para resolver esa parte. Pero recordar que el N1 va multiplicado por los dos términos que tengo ahí, ¿vale? Ponemos los esfuerzos del estado 0, menos 15 más 25. Los del estado 1, menos 0,75 más 1,25. Alfa, incremento de temperatura y por L, que solo tiene variación de temperatura, la barra BC, ¿vale? Pues ese alfa, 1,2 por 10 a la menos 5. El incremento de temperatura, 50 grados creo que eran. Y la longitud 5, pues me da 0,003. ¿Vale? La otra barra no tiene variación de temperatura, pues nada, pues 0. Hago el producto, SN0L partido por EA, y hago el producto final de esos dos, del N1 por la suma de esas dos últimas columnas, y con eso saco el desplazamiento final. ¿Vale? Bueno, es una tabla de apoyo, simplemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa suma me dice que eso es 0,02275 metros, porque la longitud, de nuevo con el tema de las unidades, la longitud viene expresada en metros, el producto E por A viene expresada en kilonewtons y el N1 es una carga 1, no lleva unidades. Si ahí trabajo en kilonewtons con 20 kilonewtons, pues 20 kilonewtons. Si trabajo 700 newtons, pues le sigo poniendo una carga unidad, no es una carga que lleve unidades, por decirlo de alguna manera. Son coeficientes de influencia, como hemos comentado un poquito antes, ¿vale? Pero sí, los esfuerzos del N0, 20 kilonewtons, y las longitudes, metros, y el producto E por A, si van kilonewtons, ¿vale? Esas son las unidades que tenéis que tener siempre coherentes ahí, ¿vale? Bueno, pues ya estaría. Es decir, realmente calcular un movimiento
en una estructura isostática que tenga variación de temperatura es muy sencillo. Porque lo primero que tengo que hacer es ver si es isostática. Calcular los esfuerzos del estado de cargas. Ahí las temperaturas no me intervienen, solamente las cargas que tenga, ¿vale? Segundo, poner una carga unidad donde quiera calcular el movimiento. Tercero, la ecuación correspondiente del método de la carga unidad extendido lleva dentro de ese paréntesis, ahí ya sí, los alargamientos térmicos de las barras. Y cuarto, en mi tabla, pues considero ese alfa incremento de temperatura por L y ya está. No tiene más. ¿De acuerdo? Muy bien, pues pasamos al siguiente. Bueno, ese es el desplazamiento, como digo, en metros. Nos queda 22,75 milímetros, ¿vale? El último ejemplo que vamos a hacer ya en la clase de hoy, ¿vale? Es, bueno, calcular los esfuerzos en todas las barras de la siguiente estructura. Es decir, vamos a resolver una hiperestaticidad con una carga térmica, ¿vale? Solo hay una carga térmica. Podría haber, ya haremos ejercicios donde tenga carga térmica, un esfuerzo, donde, bueno, pues para eso tenemos las clases prácticas, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo de cómo tenemos que trabajar en el caso de que tenga hiperestaticidad con temperatura. Bueno, tengo una estructura también de 4 de altura, 3 de base en ese triángulo, una estructura sencilla ABC, ¿vale? ¿De acuerdo? Que tiene pues un apoyo fijo en A, otro móvil en B y otro móvil en C. Y la carga térmica que tiene la pieza es en ese panel, en esa cara frontal, pues una variación de 60 grados centígrados, ¿vale? Puede ser un soporte, por ejemplo, pues yo que sé, de un panel solar, pues que tengo ahí, que se transmite una temperatura a ese perfil más que al resto, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues el producto E por A vale 10.000 y el alfa 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, ¿vale? El seno y el coseno para geométricamente resolver con el método de los nudos, pues son esos valores que tenéis ahí, ¿vale? 0,8, 0,6. Bueno, lo primero, determinar el grado de hiperestaticidad de la estructura. Pues es una estructura que tiene 3 barras, 4 coacciones y 3 nudos. ¿Me queda grado de hiperestaticidad? 1. Y le identifico externo o interno. Bueno, pues es externo porque es triangulada, en este caso lo veo muy claro, es un triángulo, ¿vale? Y tengo más coacciones de las necesarias. Luego voy a resolver la hiperestaticidad liberando un apoyo, ¿vale? Entonces, segundo paso, construir el sistema isostático equivalente. Al ser un grado de hiperestaticidad externo, eliminamos el apoyo móvil en C, le sustituimos por su reacción, por esa fuerza X, que constituye la incógnita hiperestática, y le acompañamos de una ecuación de deformación, que es que el desplazamiento horizontal del punto C es 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahora exactamente igual que si tuviese una carga, no una variación de temperatura, ¿vale? Exactamente lo mismo. La hiperestática, isostática equivalente. ¿Qué hacía después? Separar en un estado 0 más X veces un estado 1. Bueno, pues voy a seguir haciendo lo mismo. Descomponemos el sistema real nt en suma de un estado 0 más X veces un estado 1. El estado 0 contiene todas las cargas conocidas, más un estado 1 con la carga incógnita X. ¿Vale? Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el siguiente? Eso es lo que hemos hecho en una hiperestaticidad, de las que hemos visto a lo largo de la mañana, ¿vale? El estado real total es igual al estado 0 más X veces el estado 1. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es plantear la ecuación de deformación y resolver el estado 0 y el estado 1 de cargas, ¿vale? La ecuación de desplazamiento. Bueno, la ecuación de desplazamiento es el desplazamiento de C igual a 0, le voy a obtener con el método de la carga unidad. Pero en este caso, como tengo variación de temperatura, va a ser el extendido, ¿vale? Entonces, atentos a lo que va a ir saliendo aquí ahora.
el desplazamiento del punto C es la suma desde igual a 1 hasta el número de barras del N1 por, abro un paréntesis y meto el N total por L partido por EA más alfa incremento de temperatura y por L. ¿Vale? Es decir, lo mismo que tenía para la hiperestática, el N total, ¿vale? Pero le sumo el alfa incremento de temperatura y por L. Ahora voy a utilizar esa expresión de que el N total es N0 más X veces N1 y lo voy a meter ahí arriba para ir desarrollando esa ecuación de deformación, ¿vale? Si metéis ahí el N total, sustituís el N total por N0 más X veces N1, nos queda esa expresión de ahí, ya multiplicado el N1 por cada uno de los términos. Le repasamos. Suma desde igual a 1 hasta el número de barras de N1 por el N0L partido por EA, ¿vale? Más X veces el N1 por el N1N1L partido por EA, ¿vale? ¿De acuerdo? Y más el N1 por alfa incremento de temperatura y por L. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? ¿Vale? Lo único que hemos hecho en ese paso es sustituir el N total por N0 más X N1 y ya desarrollar los productos. ¿Vale? ¿Y a qué va a ser igual ese movimiento? A 0. Si hubiese eliminado una barra, ¿a qué sería igual? A menos X por la longitud de la barra partido por EA. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando voy teniendo variaciones de temperatura y elimino una barra, pues ya claro, voy teniendo más términos ahí en ese desarrollo de la carga unidad. Pero en definitiva la filosofía es la misma, ¿vale? Esa ecuación me va a permitir sacar el valor de X. ¿Y qué necesito para hacer esa ecuación? Resolver el estado 0 para sacar los N0, resolver el estado 1 para sacar N1 y apoyarme en una tabla. ¿Vale? Lo mismo que hemos visto en otros casos, ¿vale? Vamos a resolver los dos estados, el estado 0 y el estado 1. El estado 0, ¿qué esfuerzos tiene el estado 0? Aíslo el nudo C y ¿qué me queda? El esfuerzo de las dos barras, 0, ¿vale? Si aíslo el nudo C, voy a tener dos fuerzas, suma de fuerzas horizontales una 0, suma de verticales la otra 0. Después pasaría al nudo B. Ya conozco que la de CB es 0, pues ¿cuánto valdrá la de AB? 0. Es decir, ahí no hay cargas. Por lo tanto, los tres esfuerzos van a ser 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si tuviese una carga aplicada, pues ya sí que empezaría a aparecer en cada nudo esa carga, actuando. ¿De acuerdo? Y me paso al siguiente, al 1, donde tengo esos tres esfuerzos. Más 1,67, menos 1,33 y 0. ¿Vale? Luego fijaros que fácil he resuelto el estado 0 y el estado 1. ¿Vale? Este es un ejercicio de un examen, por cierto. No sé qué exactamente de qué fecha, ¿vale? Pero bueno, es un ejercicio que a la hora de resolver y de ir planteando, pues ya veis que como no tenía cargas, pues los esfuerzos de temperatura, 0. O sea, que tampoco lleva tanto tiempo como como puede parecer a simple vista, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenga ya el estado 0 y el estado 1 resuelto, me voy a mi ecuación, que es la que tengo arriba. Entonces, apartado 6, resolvemos la ecuación de desplazamiento, que tiene esa forma que he desarrollado antes. Y para ello me apoyo en una tabla. Empiezo, coloco las tres barras, AB, AC, BC, longitudes 3, 5 y 4. LA, 10.000, 10.000, 10.000. Los N0, 0. Los tres, ¿vale? Los N1, 0 en AB, 1,67 en AC y menos 1,33 en BC. ¿Vale? Siguientes columnas que voy a ir añadiendo, pues los términos que tengo en mi ecuación. N1 por N0 por L partido por EA, N1 por N1 por L partido por EA y N1 por alfa incremento de temperatura y por L. ¿Vale? ¿De acuerdo? El primero, N1 por N0, como N0 vale 0, pues son los tres 0. N1 por N1, pues esos dos que vemos ahí. ¿Vale?
N1 por alfa, incremento de temperatura, y por L, pues la única que tiene incremento de temperatura es la barra AC, ¿vale? La del medio. Las otras dos, 0, ¿vale? Pues ahí multiplicáis el alfa, que es 1,2 por 10 a la menos 5, por la variación de temperatura, que eran 60 grados, por L, que son 5, y por N1, que era 1,67, ¿vale? Bueno, y ahora sumo esas tres columnas, ¿vale? Para montar la ecuación de arriba. La suma de la primera columna es 0, la de la segunda columna es 0,0021, que es lo que va multiplicado por x en la ecuación, y la tercera es 0,006. Eso es igual a 0. Si hubiese eliminado una barra, no sería igual a 0, sino a menos x por LL, tendría ahí el otro término, pero la ecuación seguiría siendo igual de fácil para resolver, ¿vale? Y de ahí despejáis x, menos 2,86, ¿vale? Acordaros que en este caso x, en mi incógnita hiperestática, es la reacción en ese apoyo C, ¿vale? Con ese x ya puedo sacar el n total, que es n0 más x n1. Y ahí tenemos los esfuerzos, ¿vale? El n0 vale en 0, pues el menos 2,86 por el 1,67 me da el n total de la barra AC, y el menos 1,33 por menos 2,86 pues me da el n total de la barra BC, ¿vale? Lo represento en mi estructura, esos dos esfuerzos, esos tres esfuerzos calculados, y el x, como ha quedado negativo, pues le pongo la dirección contraria a la que inicialmente había supuesto, que era hacia la derecha, ¿vale? ¿Vale? Esos son los esfuerzos en todas las barras. ¿Y las reacciones que me quedan? Pues o bien el equilibrio, suma de fuerzas horizontales, verticales y momentos, pues ya saco el resto de las reacciones, con lo cual el problema queda resuelto. ¿De acuerdo? Entonces, variación de temperatura nos aparece en la ecuación del método de la carga unidad extendido. Ahí es donde realmente me aparece el término de las variaciones de temperatura. Hasta entonces, en el método de los nudos de la isostática, pues los esfuerzos son 0. ¿Vale? Es realmente en ese punto el único sitio donde me aparece la carga térmica. ¿Vale? En la ecuación de deformación. ¿De acuerdo? Pues con eso está. A lo largo de estos días, pues iremos haciendo algún ejercicio más, que donde ya podemos ir mezclando, pues por ejemplo, quitar una barra, una hiperestaticidad interna con una temperatura o varias cosas por ahí, ¿vale?